Mis queridos hermanos, hoy hablaremos sobre un tema muy importante como lo es el infierno. La existencia del infierno es un dogma de fe, una verdad que debe ser creída. El infierno es un lugar de tormentos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Nos dice allí la palabra de Dios que es un lugar de tormentos. Pero mis queridos hermanos, muchas personas, y de pronto tú joven que me estás escuchando, de pronto te han dicho que eso es un mito, que el infierno no existe, que no es una realidad. Y te voy a decir una cosa, despierta joven, despierta, porque aunque tú no lo creas y aunque tú creas que no es una realidad, el infierno sí existe. Cuando un ladrón va a entrar a una casa a robar, él jamás va a prender las luces para que tú lo veas. Él va a entrar a escondidas, en la noche y a oscuras. Asimismo es la existencia del diablo. Él jamás se va a pronunciar y él va a creer a la humanidad de que él no existe. ¿Para qué? Para hacer lo que está haciendo, que ha venido a robar, a matar y a destruir. Por eso, mis hermanos, y aunque tú no lo creas, tú no te vas a escapar de que Él te ataque porque creas que es un mito. Entremos en materia. Y ahora vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios acerca del infierno y quiénes van al infierno. Primero que todo, ¿quiénes van? Aquellas personas que nunca creyeron en Dios, que nunca aceptaron su amor y su misericordia, personas que no se arrepintieron, que hasta en el último momento le dijeron no a Dios y peor aún, murieron en el pecado mortal. Esas son las personas que van a ese lugar de tormentos, de llantos y de lamentos. Jesús, Él mismo nos habla con frecuencia sobre el infierno. Y quiero dejarte unos textos bíblicos para que lo estudies en tu casa y lo medites, porque esto es palabra de Dios. Está en San Mateo, capítulo 5, versículo 29, el fuego que jamás se apaga. En San Marcos, capítulo 9, versículo 48, dice: un día enviará sus ángeles y recogerán a todos los que se dedicaron a hacer el mal y los echarán en el horno ardiente. San Mateo, capítulo 25, versículo 41. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero ¿qué nos dice nuestra Iglesia Católica acerca del infierno? Nos dice, miren lo que nos dice el Catecismo. Es un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Mis hermanos, ¿quiénes van al infierno? Aquellas personas que libremente aceptaron llegar a ese lugar. Pero quiero decirte algo, Dios no condena a nadie. El que decide quién va para allá eres tú. Por tus obras os conoceréis. También es un llamado a la conversión continua.
Por eso debemos estar siempre como esas 10 vírgenes, en vela, esperando, porque no sabemos la hora en la cual llegará nuestro Señor. Nos pedirá cuentas que hemos hecho en esta vida. Y seremos juzgados, no por las cosas que hayamos hecho, seremos juzgados por el amor y con qué amor hicimos las cosas. Ahora vamos a ver una versión acerca del infierno de una santa llamada Sor Faustina Kowalska. En su libro ella nos dice que hay 7 tormentos que trae el infierno. Vamos a descubrir cuáles son esos 7 tormentos del infierno. Y la primera es la privación de Dios. Cuando tú llegas a ese lugar, hay un letrero que dice: jamás saldrás de aquí. Y lo primero que vas a perder, mis hermanos, es la privación de estar siempre con Dios. Eso es lo que le puede doler más a cualquier ser humano, a cualquier ángel. Dice, es muy horrible. Ahí se le abrirán los ojos a cada persona y se manifestará una tristeza profunda en su corazón por no haber creído en Dios. Al final del camino, mis hermanos, te darás cuenta que sí existía Dios. Y el mayor sufrimiento es no ver a Dios. Esa es la mayor desgracia que le puede pasar a cualquier ser humano. Dice nuestro padre de la iglesia, San Agustín, acerca del infierno: hay mayor desventura que la que de estar lejos de aquel que está en todas partes. Mira, mis hermanos, Dios es omnisciente. Quiere decir que puede estar en todas las partes. Pero cuando tú decides entrar a ese lugar que se llama el infierno, allí Dios no estará. Porque ese lugar fue el que escogió el diablo por su soberbia y por no obedecer a Dios. La segunda privación o pena que hay en el infierno es el remordimiento de conciencia. Siempre que hacemos algo malo, siempre hay algo dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro, que nos dice que no estuvo bien lo que hicimos. Eso se llamará conciencia y estará siempre con nosotros, en el cielo o en el infierno. No tiene caso allí ya el arrepentimiento. La conciencia te estará remordiendo para toda la eternidad. No habrá momento de perdón porque tú decidiste ese lugar. En la entrada, como lo decía al comienzo, hay un letrero que se dice: jamás saldrás de aquí. Y aquí, en esta parte, el sufrimiento es eterno. O sea, no es que se va a descansar ese fuego que te va a quemar, esa gema o ese lago de azufre que estarás allí ardiendo por los siglos de los siglos en la eternidad. Mis queridos hermanos, si obramos el bien, no caeremos ahí, iremos a la gloria, a la patria celestial. Pero habrá otro tormento. El tercero es que consiste en que no poder cambiar nada. No se puede cambiar ya nada. Ese es el tercer
tormento del infierno. Ya aquí es peor que el duelo que se vive en la pérdida de un ser querido. ¿Sí? Cuando se muere un ser querido, un ser amado, duele en el corazón. Pero con los días uno va ya ese dolor amortiguando. Pero la persona que entra en el infierno, ese dolor será continuo para toda la vida. Un dolor en el alma. Y además de eso, Satanás se burlará todos los días de la persona que caiga en el infierno. Dios nos libre a ti y a mí, mis hermanos, que estamos escuchando y viendo este video. Nos libre de caer en ese lugar. Porque si ahora tenemos el conocimiento, vamos a tratar de hacer las cosas como Dios quiere. No se cambia tampoco la realidad. Por eso dice la palabra de Dios, si tu ojo es ocasión de pecar, sácatelo. Es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que al infierno, mis hermanos. Que con los dos ojos al infierno. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Ahora no es que nos tenemos que literalmente sacar los ojos, sino que si hay concupiscencia en nuestra carne, lujuria, maldad, hermanos, ir muriendo a esos pecados. Es ir entregándole a Dios todo aquello que le desagrada, para que Dios tenga misericordia y nos vea con ojos de amor y nos perdone nuestras faltas. Eso es lo que nos está diciendo. Pero también nos dice que hay un fuego eterno que es para toda la vida. Ese fuego serás atormentado en el pecado en el cual caíste en ese lugar. Te lo pongo como un ejemplo. Si fueron los ojos, tus ojos arderán eternamente en el infierno. Mis hermanos, aquí la realidad jamás cambiará. El cuarto tormento del infierno es una tortura y el fuego que no se apaga. Una tortura, ¿cómo así? Es una llama espantosa, mis hermanos. Esto es producto de rechazar la misericordia de Dios. El sufrimiento es desgarrador. Y además de eso, un mal olor cuando una persona cae en el infierno. Por eso dice, huele a azufre. Es porque así huele las profundidades del infierno. Un olor nauseabundo, un olor que no tiene, o sea, una pudredumbre, para hablarte como más claro, donde está revuelto todo la porquería del mundo. Allí saldrá ese olor del infierno. Un olor que será para siempre. La sexta o sexto tormento que hay en el infierno, mis hermanos, es la compañía continua de Satanás. Líbreme Dios de caer en ese lugar. Y a ti también, mi hermano. Porque la persona que cae en ese lugar, su compañero de viaje para toda la eternidad será Satanás. Pero, dice Sor Faustina, es una presencia del diablo permanente, atormentándote en esas llamas y en ese fuego eterno. Y su odio a nosotros es infinito. La persona que caiga en ese lago de azufre, en esa gema, en ese fuego
que no se extingue, mis hermanos, Satanás lo atormentará por toda la existencia. Y la séptima, para terminar, es llegar a odiar a Dios. Esta es la séptima ya consecuencia de caer en el infierno. Una persona que caiga allí con todos esos sufrimientos y esos dolores, no le va a quedar otra que odiar a Dios, renegar de Dios. ¿Y por qué te digo eso? Porque el primero que lo ha hecho es Satanás. Él ha vivido en carne propia ese lugar. Ahí va a haber blasfemas constantemente hacia Dios. Ahí se dirá vulgaridades, blasfemas, herejías, todo aquello malo siempre quedará en ese lago del infierno. Hay una guerra constante entre ellos mismos. Habrá una pelea, una lucha entre los demonios, entre los ángeles caídos y entre los humanos que lleguen al infierno. La guerra será constante. Es la desfiguración de la belleza que solo la da Dios. Quiero terminarte con un cuentecito, mis hermanos, de unas personas que llegaron al infierno, pero se dieron cuenta que solamente había una cuchara y la cuchara medía más de 3 metros, más. Entonces, cuando cogían para tomar esa sopa de fuego, para poder aliviar su garganta, cuando cogían cada uno se peleaba, y como era muy larga, cuando se desperdiciaba y se caía esa sopa que se había cogido, que era como para aliviar un poco la garganta. Mis queridos hermanos, yo hoy le pido al Dios de la vida que jamás permita que tú y yo caigamos en ese lugar, que tú y yo vayamos a ese lugar. Le pido hoy al dueño de la vida que nos tenga en cuenta y que hoy nos inscriba en el libro de la vida, en el libro de la salvación, en el libro del amor y de la misericordia. Que seamos esas ovejas a las cuales el Señor llamó, a las cuales nosotros escuchamos su voz y lo seguimos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Padre, en tus manos encomiendo mi salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, te invito para que te suscribas aquí en el botón que aparece en pantalla. Y si quieres ver mi último video, puedes mirarlo acá. Dios te bendiga.